Voy a iniciar una serie de enseñanzas sobre un tema que he titulado cambios. Así, cambios. O en otra palabra sería cambia. Tenemos que cambiar. Y quiero que podamos tomar, ¿verdad?, este pensamiento, porque voy a estar hablando sobre la importancia de hacer cambios en nuestra vida. Y quiero tomar a un personaje que es muy interesante. Poco se habla de él, y yo creo que poco se habla de él porque fue un personaje que no cambió, sino que dijo que iba a cambiar, pero al final no tuvo cambios genuinos en su vida. Y quiero hablar de Esaú. Y quiero que abras tu Biblia en Génesis 27:34. Solamente quiero mencionar algunos versículos que son desgarradores a mi punto de vista, porque expresan el llanto de un hombre, de un joven que pidió una última oportunidad, pero ya no la tuvo. Y dice Génesis 27:34: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, Padre mío. Luego vamos a avanzar al versículo 38. Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, Padre mío? Bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. ¿Conoces la historia? Jacob le había robado la bendición. Había llegado antes, Isaac había bendecido a Jacob, y cuando llega Esaú con lo que su padre le había pedido para bendecirlo, porque él era el mayor, él era el que tenía que recibir la bendición del primogénito, él era el que merecía esa bendición especial que Dios da y que los padres, ¿verdad?, o en este caso Isaac, iba a soltar sobre el mayor. Entonces cuando llega, Jacob ya le había ganado. Conoce la historia. Y entonces él le clama a su padre y llega un momento donde él empieza a llorar y le dice: papá, por favor, bendíceme, no tienes otra bendición. Y mira cómo lo dice el apóstol en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 17, en la Nueva Traducción Viviente lo voy a leer. Dice: ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado y ya era demasiado tarde. Repite conmigo: ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde. ¿Sabes? El problema es que Esaú no cambió cuando tenía que cambiar. Esaú no hizo cambios cuando tuvo la oportunidad de cambiar. Y entonces ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Te voy a leer este mismo versículo en la traducción del lenguaje actual. Me gustó como dice: y cuando quiso que su padre le reconociera esos derechos, él no se los reconoció, y Esaú lloró mucho, pero ya no había nada que hacer. Esaú tuvo oportunidades de cambiar, pero no cambió. Y el día de hoy quiero hablarte sobre la importancia de cambiar, porque decir que vas a cambiar no es cambio. Pensar que vas a cambiar no es cambio. Prometer que vas a cambiar no es cambio. Y muchas veces nosotros solamente tenemos intenciones. Es que no hay cambio hasta que verdaderamente cambias. El cambio es algo que como cristianos, como hijos de Dios, debemos de entender correctamente. De hecho, la palabra arrepentimiento, que es una palabra muy usada en la Biblia, pero más usada en el lenguaje evangélico. Y a veces nosotros arrepentimiento lo asociamos con esa manifestación de alguien que está llorando, de alguien que está en el altar, de alguien que está pidiendo perdón, está arrepentido y de verdad: Señor, perdóname, y ya se está arrepintiendo. La palabra arrepentimiento en el original griego es metanoía y significa cambio de mentalidad.
Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando tú cambias de dirección. Cuando tú vas en un camino, te das cuenta que no está bien y entonces das la espalda y caminas en 180 grados opuesto al camino donde ibas. Es decir, el cambio es algo que tú y yo debemos de llevar o de vivir en nuestra vida diaria. El Evangelio, de hecho, nos da el desafío de cambiar. Porque a veces nosotros esta palabra la hemos religiosado, solo como religioso, el tema solo de arrepentimiento. Pero hoy te voy a hablar del cambio. Y el arrepentimiento es más que lágrimas, o el cambio es más que llorar, o el cambio es más que prometer, o el cambio es más que decir ya voy a cambiar. Dios quiere que cambiemos, Dios desea que tú y yo hagamos cambios en nuestra vida. Y como te decía, el Evangelio nos da el desafío de cambiar. Ahora, escucha muy bien, hermano. Somos salvos por la fe en Jesucristo, por creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? O sea, la salvación tú la recibes por creer en Jesús. Punto. Tú eres salvo por creer en Jesús. Cuando tú crees en Jesús, si crees en Jesús con todo tu corazón, confiesas con tu boca, entonces serás salvo. Pero el fruto o la evidencia de que Jesús ha hecho algo en nuestra vida es el cambio. O sea, o el arrepentimiento. Cuando Jesús quiere ser no solo el punto de partida de mi vida, sino la fuente de mi vida, el Señor de mi vida. Cuando Jesús se convierte en el Señor de mi vida, en el amo, en el que guía mi vida, en consecuencia vienen cambios a mi vida. O yo tengo que tomar decisiones para hacer cambios. Porque los cambios es algo que Dios espera que yo tome. Esaú, como te decía, representa el hombre o este personaje, ¿verdad?, que tomó malas decisiones a lo largo de su vida. Y su arrepentimiento solo quedó en lágrimas. Lloró mucho, se lamentó, pero no cambió. De hecho, vemos cómo le dio dolores a sus padres. Hizo cosas equivocadas. Se casó con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Él tomó decisiones equivocadas. Y a lo largo de su vida, él menospreció la primogenitura. ¿Te acuerdas cuando llegó su hermano? Y bueno, él venía de la casa y tenía mucha hambre. Y su hermano Jacob tenía un plato o un guiso muy rico. Y le dijo, dame de comer. Y le dijo, está bien, pero si me vendes tu primogenitura. Y, ¿eso qué importa? Quédatela, dame de comer. Y esa era una actitud de me vale gorro y yo voy a hacer de mi vida lo que yo quiero. Y a veces como cristianos nosotros vamos caminando y no hacemos cambios en nuestra vida. Esaú llegó un momento donde tocó fondo. Esaú llegó un momento donde se dio cuenta que todo lo había perdido. Esaú tuvo que haber estado en estos títulos de decir el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú. Esaú era el mayor. Esaú merecía estar ahí. No te confundas, porque muchos dicen, bueno, es que Dios ya había determinado que fuera el menor, porque el menor servirá al mayor. No, hermano. Dios en su presciencia, que es su conocimiento anticipado de todas las cosas, porque Él es Dios, Él sabía cómo iba a ser el curso de la historia. Pero Dios no está decidiendo que sería uno. Simplemente Esaú tomó su decisión, si no sería injusto. Ahora, Esaú simplemente caminó haciendo su voluntad. ¿Conoces gente que dice, ahora sí ya voy a cambiar? Mira, ahora sí te prometo que ya voy a cambiar. Se la pasan prometiendo, voy a cambiar, de verdad voy a cambiar. Lloran, ¿no? Muchos regresan de Peniel, han llorado y voy a cambiar. Ahora sí voy a cambiar. Pero regresas de Peniel, empiezan a pasar los días y vuelves a ese pecado, a ese mal carácter, tratando mal a tu familia. Solamente son lágrimas, porque es lo que Esaú hizo, lloró, ¿no? Como dice ese dicho, lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Es decir, prometió
pidiendo oportunidad, de verdad voy a cambiar. Yo he escuchado esto tantas veces. Hace unos días íbamos en el auto y mi esposa me recordó a un matrimonio, porque íbamos pasando por un lugar donde ella se dijo: oye, ¿te acuerdas de este matrimonio? Un matrimonio que conocimos hace como 15 años, 20 años, aquí en la iglesia. Y dije: sí me acuerdo de ellos. ¿Qué habrá pasado de ellos? Este matrimonio llegó a la iglesia y ellos venían a la iglesia, tenían una empresa y él venía, pero él estaba engañando a su esposa. Él era un hombre infiel y engañaba a su esposa. Entonces la esposa lo descubrió y bueno, cuando lo descubrió, vino con mi esposa, le contó todo lo que había visto, llamamos al esposo porque venía a la iglesia y lo confrontamos. En un principio él dijo: no es cierto, pero cuando Dios saca a la luz las cosas es muy fuerte, porque tiene las pruebas, tiene los elementos, aquí está, entonces ¿quién eres esta persona? Y finalmente dijo: no, sí, la verdad es que sí engañé a mi esposa. Y empezó a llorar. Y él dijo: no, la verdad es que sí, me arrepiento, y es que yo quiero cambiar, y de verdad. Y yo desde que lo empecé a oír, yo dije: no, esto no es genuino. Lo que él quería solamente era como ganar tiempo para que se calmara la esposa, para que todo esté bien y seguir haciendo sus cosas, porque así actúan muchos, ¿verdad? Entonces dijimos: ok, vamos a ministrarlo, yo te voy a ministrar a ti. Le dije: yo voy a verte a ti, y mi esposa va a ver a ella para pues ministrar su corazón y todo esto. Y lo cité, eso te hablo casi 15, 20 años. Y fue de las primeras veces que yo empecé a entender consejerías y cosas así. Y yo me di cuenta cuando empecé a hablar con él que solo era pura mentira. O sea, no quería cambiar. O sea, en el fondo solo estaba aparentando, solo estaba queriendo cubrir, queriendo mostrar para que se le calmara, se le bajara el enojo al esposo. Ya, cálmate, ya, sí, perdón, ya, me duele, no, de verdad, sí, no me siento. Pero él iba a seguir haciendo sus tonterías y sus infidelidades que por mucho tiempo lo había hecho. Finalmente, este matrimonio se fue de la iglesia. Y pasaron ya casi 15 años, 20 años que no sabemos qué pasó, porque la realidad es que a veces no entendemos lo que es tener que hacer cambios en nuestra vida. Y escucha muy bien, la única manera de madurar o crecer en la vida es cambiando. La única manera de crecer en la vida o madurar es cambiando. Por favor, no digas: es que yo soy así, es que yo no puedo cambiar. Hay áreas en nuestra vida que tenemos que cambiar. Y sobre todo estoy hablando cuando Jesús es el centro de tu vida. Cuando realmente Jesús es el Señor de tu vida, es Él el que te está hablando lo que tú tienes que cambiar. Hermano, yo he tenido que cambiar en mi vida. Yo recuerdo igual, hace años yo cometí un grave error en mi matrimonio, que cuando mi esposa me confrontó, ¿verdad? Fue una mala decisión, vamos, no fue así, pero sí fue algo que la lastimó gravemente, no estuvo bien. Y desde ese día yo dije: yo voy a cambiar, porque amo a mi esposa. Entonces los cambios son necesarios en nuestra vida. Tenemos que cambiar. A veces tenemos que corregir actitudes, tenemos que corregir nuestra manera de ser, cosas que no están bendiciendo nuestra vida, cosas que no están edificando nuestras vidas, cosas que hacemos, cosas que ves, ambientes donde estamos, personas con las que nos juntamos. Sabes, Dios nos está pidiendo cambios. Y me gusta lo que dice un pensamiento del pastor Robert Barringer, que en una ocasión lo escuché, y él dice: cuando Dios ordena cambios, cambios vienen, o de arriba por revelación o de abajo por revolución, pero hay que cambiar. Y eso me gustó, porque Dios quiere que cambies. Y viene o de arriba por revelación, o sea, Dios te muestra lo que tienes que cambiar, o de abajo por revolución. En otras palabras, por la buena o por la mala. Muchos dicen: es que nadie se da cuenta. Pero hay momentos donde Dios lo va a sacar a la luz. Hay momentos donde ya tu oportunidad,
Tú estás jugando con el pecado, tú estás creyendo que no va a pasar nada. Me ha tocado ver tantos hogares, ¿verdad? O matrimonios que ya no te alcanza, aunque lloras, aunque pides una última oportunidad, el cambio no se dio. Y mientras Dios te decía, tienes que cambiar, no lo hicimos. Entonces, todo cambio, iglesia, todo cambio es incómodo, nos saca de nuestro confort. ¿Por qué? Porque a veces sabemos que está mal. A veces, mira, esto es así. Tú sabes lo que tienes que cambiar. O sea, no tiene que venir un profeta para decírtelo. El Señor dice que tú cambies. El Señor dice, no, a ver, tú y yo sabemos. Si realmente somos hijos de Dios, mi Dios es tu Dios. Cada vez que oras, cada vez que lees la Biblia, cada vez que tomas una mala decisión, sabes dónde tienes que cambiar. Sabes, todos sabemos lo que nos está dañando. Todos sabemos si aquello que estás haciendo está afectando tu salud. Sabes si está lastimando a tu familia. Sabes si aquello está destruyéndote lo que estás viendo. Todos sabemos esos lugares, esas áreas donde tenemos que cambiar. Es más, me atrevo a decir lo siguiente: las iglesias, nosotros los pastores, los que servimos a Dios, invertimos tantas horas a veces en consejerías de gente que sabe lo que tiene que hacer. O sea, pastor, ando con esta mujer y no sé qué hacer. No es cristiana, es correcto. O sea, sabes lo que tienes que hacer. Cambia. Sabes el ambiente en el que estás. Sabes lo que estás viendo. Sabes lo que te estás metiendo. Sabes lo que te está dañando. Sabes que está afectando a tu familia, te está destruyendo tu mal carácter, conoces tus malas palabras, sabes las áreas donde tienes que cambiar. Vamos, no lo espiritualicemos tanto. Jesús, como lo voy a ver más adelante, quiere ayudarnos en ese cambio. Pero mira, ¿qué tan mal estamos? Que a veces nuestra oración a Dios es: Señor, cámbiame. Señor, cámbiame este pecado. Cámbiame. Y ahí nos la pasamos años. Es que no puedo cambiar. No, hermano, y te voy a demostrar bíblicamente que no es así. Y recuerdas al hijo pródigo, este joven que se fue de casa, que se llevó todo lo que era su herencia, lo malgastó, tomó malas decisiones, se fue hundiendo hasta que acabó en la miseria. Un joven que acabó muerto de hambre, lo único que tenía que comer era comida para puercos y cuidaba puercos. Ahora, en el contexto, él era un judío, entonces él estaba en un lugar inmundo. O sea, hasta ese punto había tocado fondo este joven. Y era un joven que tomó malas decisiones, se equivocó. Y cada vez que yo leo esta parábola o esta historia, yo me imagino a este joven en el chiquero, ahí viendo a los puercos revolcarse, sentado en una piedra, pensando todas las tonterías que había hecho, todas las malas decisiones que había hecho. Se gastó todo. Desperdició, fue un tonto, fue un necio. Y ahí está, pensando. Y la expresión de la palabra dice que él volvió en sí. O sea, de repente llegó un pequeño rayo de luz a su corazón y empezó a pensar. No dice que empezó a llorar. No dice que empezó a decirle: Dios, cámbiame, perdóname, ayúdame. Dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi papá? Yo me estoy muriendo aquí de hambre. Tengo que hacer algo, porque el que no cambia, no cambia nada alrededor. Y cambio implica esfuerzo. Cambio implica movimiento. Y entonces él dijo, hace su sketch aquí en la cabeza y dice: voy a ir a la casa de papá y le voy a pedir perdón. Y le voy a decir: ya no soy digno de ser tu hijo.
al menos hazme como uno de tus jornaleros para que tenga algo que comer. Y él está pensando eso. Y en Lucas 15 dice en el versículo 20, y él entonces, bueno, en el versículo 18 piensa y dice: me levantaré e iré a mi padre. Eso es cambio, arrepentimiento, cambio de dirección. Ya estoy aquí, estoy harto de esta vida, estoy harto de esta manera de ser. Me está destruyendo lo que estoy haciendo. Lo que como me hace daño. Mira, en estos días yo veía una imagen de esos memes, ¿verdad? Muy fuerte, porque sí me impactó. Y era una foto de una señora enferma, como en una clínica del Seguro Social. Y la foto se miraba como sus rodillas para abajo, sus piernas hinchadas como de diabetes, todas como pues lastimadas mal. Y al lado tenía una Coca-Cola. Y el pensamiento era: muchos nos hacemos daño aún sabiendo que nos estamos fregando, nos estamos amolando. Pero no cambiamos, no salimos de esa condición. Sabes que está mal lo que estás haciendo, Dios ya te lo ha dicho, sabes que está destruyendo tu vida, ese vicio, esa actitud, eso que ves, tu familia. Y entonces el hijo pródigo, no fueron lágrimas. Mira, Esaú lloró, Esaú gritó, Esaú dijo: papá, ayúdame, perdóname. Pero no cambió. Por eso no está ahí. Por eso fue relegado del propósito que él tenía como el primogénito. Porque fue un hombre que hizo, igual que el hijo pródigo, lo que quiso, tocó fondo, se metió al fango, se hundió, pero nunca cambió cuando lo tenía que hacer. Porque te voy a decir algo, amada iglesia: Dios espera que tú des el paso y Dios es paciente. Pero cuando tú te cuelgas y te pasas de listo, Dios a veces tiene que sacarlo a la luz. Y cuando Dios saca a la luz, me ha tocado. Y a ver, ¿estás haciendo? No. A ver, platícamelo, ¿no? Te doy la oportunidad de que me lo digas. No. A ver, te lo voy a decir de esta manera. ¿Quién es Jimena? Nadie. Ok. Y ahí vas tú, ahí vas, ¿no? Hasta que ya no saben a dónde hacerse. Y empiezan a llorar. Sí, pastor, la verdad es que yo se lo quería decir. No es cierto. Salió a la luz. Dios te está exponiendo. Y a veces yo les digo: ¿es la misericordia de Dios todavía alcanzándote? Porque te estás yendo como en un espiral descendente en tu vida. Y Esaú fue esa clase de hombre que lloró, prometió, lágrimas, pero no cambió. Pero el hijo pródigo no solo dijo: me levantaré, no solo dijo: me arrepiento, ya estuvo, me arrepiento, sino que dice en el versículo 20: y levantándose, o sea, arrepentimiento. Fue en sentido contrario y fue camino a la casa de papá. Y conoces la historia: cuando el padre lo vio, lo corrió, lo abrazó, lo besó, lo perdonó. El sketch que había hecho, ni siquiera ya le dijo nada a papá. Y le dijo: eres mi hijo. Porque si verdaderamente tú eres hijo de Dios, amado, si has tenido un encuentro con Jesús genuinamente, entonces Él es el punto de partida para tu cambio. Pero hay pasos que tú y yo debemos dar y Dios nos va a ayudar. Yo voy a seguir hablando acerca de esto, pero te lo voy a explicar de esta manera. Cuando Josué entró a la tierra prometida, Dios le dijo a Josué: las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel en el desierto, dice la palabra que una nube o una columna de fuego los guiaba. ¿Te acuerdas? Dice que cuando la nube o la columna se levantaba y avanzaba, Israel iba detrás de la columna, detrás de la nube, porque era Dios que los guiaba
hacia donde tenían que ir. Pero cuando llegan con Josué y van a tomar la tierra prometida, es por eso que le dice Dios a Josué tantas veces: Josué, esto va a cambiar ahora, esfuérzate, tienes que ser muy valiente, y una vez más esfuérzate, porque ahora va a cambiar. Si tú quieres tomar la tierra, ahora tú tienes que avanzar. Ahora tú tienes que tomarla, ahora tú tienes que dar pasos, y ahora tú tienes que creerme. Y te voy a decir algo, Josué: con Moisés yo iba adelante y ustedes me seguían. Ahora tú vas a avanzar, tú tomas decisiones, y yo te voy a bendecir, y yo voy a estar contigo, y yo te voy a respaldar, y yo voy a ser tu ayuda, y yo voy a ser tu fuerza. Por eso tantas veces le tiene que decir a Josué: Josué, esfuérzate, sé valiente, no te rajes, porque si no te avanzas te quedas. Y el que no cambia, no cambia. Las lágrimas no sirven. Señor, cámbiame, ahí te vas a quedar. Cuando tú quieres tomar tu tierra prometida, cuando tú quieres tomar tu herencia, que tu familia sea bendecida, que tus hijos sean bendecidos, que tus generaciones sean bendecidas, tu trabajo, tu negocio, tienes que cambiar. Y cuando tú das pasos, Dios está contigo. Y cuando tú avanzas, Dios te da la fuerza para tomar o para avanzar. Te vas a caer a lo mejor y vas a decir: ay, Señor, volví a fallar. No importa, me levanto, porque Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y voy a seguir hablando acerca de eso, porque a veces nos cuesta trabajo el cambio, y vamos a ver por qué nos cuesta trabajo. Y es un proceso, es verdad, hay que cambiar, son procesos en nuestra vida. Pero si quieres tomar la tierra prometida, debes avanzar, debes esforzarte, debes hacer cambio, y cada paso que das, Él lo va a respaldar, Él te va a bendecir, Él va a estar contigo. Pero cambios se requieren, que son el fruto y el reflejo de tu relación genuina con Jesucristo, porque le amas a Él y porque Él es el Señor de tu vida. ¿Te acuerdas la película? Y ya estoy concluyendo. Cuando este joven empieza en el cuarto a orar, y es una escena que me encantó, ¿verdad? Porque él empieza a orar, y él era un adicto a los juegos, a los jueguitos de Xbox y todo esto, ¿no? Y le encantaba y se desvelaba, y andaba mal el chavo. Y cuando hace Jesús Señor de su vida, de repente dice: Señor, todo te doy. Y de repente voltea y ve su juego de Xbox. Señor, eso no. Pero se ve cómo lucha, y al final dice: sí, Señor, voy a cambiar, voy a cambiar, voy a dejar ya de dormirme, quedarme dormido. Voy a cambiar, porque voy a ser alguien diferente. Y este joven se empieza a levantar como un hombre de verdad. Después de ser un vago, después de ser un flojo, después de ser un donadie, acabó teniendo una mentalidad diferente. ¿Por qué? Porque eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento no son lágrimas, chillar. Mira, yo nací en la iglesia cristiana, te lo he dicho muchas veces. ¿Sabes qué es lo que me hacía crisis cuando era chavillo? Yo veía los cultos pentecostales. Algunos saben de lo que me refiero. Cultos pentecostales, esos de que llegas y tiemblas, y llega la presencia y se caen, y acá, y tú: oye, ese hermano, Dios lo llenó con su Espíritu Santo, y gloria a Dios, aleluya. Y ahí están todos temblando y orando, y aleluya. Y cuando yo los veía allá afuera, no había cambios. Seguían siendo el mismo hermanito grosero, malcarado, chismoso, el mismo que temblaba, el mismo que hacía lo de... Y yo decía: eso me hace crisis, porque mi ecuación era, yo decía: Señor, pues si tú lo llenaste, ¿por qué sigue igual? Porque Dios ya hizo todo en la cruz del Calvario. Él ya no tiene que hacer más, porque Él ya pagó todo y derramó hasta la última gota para que tú y yo podamos conocerle y ser hijos de Dios. Y ahora tienes a la presencia de su Espíritu Santo, y no puedes ahora decirle a Él: cámbiame, cuando Él te dice: cambia, toma decisiones, yo estoy contigo. Tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes lo que tienes que cambiar. Yo mismo en mi vida
sé las cosas que tengo que cambiar. Pero el cambio es necesario para crecer, para madurar, para avanzar en nuestra vida. Y estudiando este tema encontré un pensamiento de un escritor, yo no sé si es cristiano porque se llama José Saramago, que ganó el premio Nobel en 1998, pero cuando lo leí dije, esto está bueno, y te lo voy a leer. Y él escribió: sin cambio, el arrepentimiento es mera palabrería. Sin cambio, el arrepentimiento carece de base y no puede ser llamado como tal. El arrepentimiento sincero exige cambio, transformación profunda, dejar atrás lo que hemos hecho mal y abrazar decididamente el bien. Y este cuate dice lo que yo llevo media hora explicándote. El cambio es necesario en nuestras vidas. Es arrepentirse. Esaú lloró mucho. Le hizo mucho al payaso, pero no se arrepintió. Y quedó a un lado, perdió la bendición de la primogenitura. Y cuando él lo quiso, cuando él lo deseó, ya no pudo. Y qué triste que a veces perdemos cosas en la vida. Qué triste cuando pierdes familia, cuando pierdes hijos, cuando pierdes un trabajo, cuando pierdes tu integridad, cuando pierdes muchas cosas porque no cambias. Porque tú sabes lo que tienes que hacer. Porque tú sabes las cosas que traes, las cosas secretas, las cosas que nadie sabe, o las cosas que te dice tu esposa o tus hijos, o tú mismo dices, esto no está bien, tengo que cambiar. Y así como yo te conté que en una ocasión mi esposa me confrontó en una situación matrimonial, y yo dije, tengo que cambiar. Y eso fue hace muchos años, ya también 15 años, tal vez 20 años más, y cambié. Porque los cambios son necesarios en la vida. No es decir, así soy, me vale gorro, yo hago de mi vida lo que quiero. Porque un día seremos enfrentados o confrontados como Esaú. Querremos tomar aquello que nos pertenecía y será demasiado tarde. Cierra tus ojos. Yo quiero que hoy podamos orar. Así que cambiemos. Decide, avanza, cambia. Si te caes, te levantas. No digas voy a cambiar, cambia. No prometas voy a cambiar, cambia. Juan el Bautista decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, ese es el punto. Que se vea. El que robaba ya no robe. El que mentía ya no mienta. El que es injusto ya no lo sea. Cambia tu manera de hablar, cambia tu trato con la gente, cambia aquellas cosas que sabes que te están dañando, lo que ves, cuánto tiempo estás en las redes, cambia, te está dañando, sabes que te hace perder el tiempo, todos lo sabemos, al final tienes la cruda que dices, ay, ¿por qué perdí tanto tiempo? Cambiemos. Hay tantas cosas. Cambia tu salud, tu manera de comer. Hay tantas cosas que Dios incluso nos dice, cambia, te está dañando. Haz cambios. Y Padre, esta tarde te damos gracias porque tú ya diste todo por mí. Y gracias más porque tú me has perdonado solamente por haber creído en ti, Dios. Porque tú ya hiciste tanto que el haber volteado a ti y haber creído en tu sacrificio me ha dado vida eterna. Soy tu hijo. Pero Dios, hay también en tu palabra principios o modelos o maneras de vivir una vida abundante en esta tierra. Y hay hábitos que no son buenos. Hay costumbres que no son buenas. Hay
traumas que traemos que no edifican y que necesitamos cambiar. Y que la verdad es que a veces hemos pensado que tú lo vas a hacer, quién sabe cómo. Pero Dios, hoy vengo ante ti a decirte: necesito y decido hacer cambios en mi vida. Recuerda que pasos pequeños te llevan lejos. No corras, pero da pasos pequeños, pasos cortos. Y cuando mires, ya has caminado 1 kilómetro, ya has llegado a lo mejor 10 kilómetros, y a lo mejor, tal vez ya cuando te das cuenta, ya estás trotando. Porque así son los cambios. Y a lo mejor te caes, te levantas, pero no te conformes. Hundirte en esa manera equivocada que te está destruyendo. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos habla de manera personal y nos dice: cambia. Y te pido por tu iglesia, te pido por mi vida, y te pido que nos ayudes a entender lo que es el cambio. Gracias, Señor. Y quiero invitarte, amada iglesia, que te pongas de pie para terminar. Escucha este canto y juntos vamos a adorar a Dios. Y como una oración vamos a decirle: Señor, renueva mi vida. Genuinamente díselo. Hay que hacer cambios, cambia. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesitamos más de ti. Necesita más de ti para ser diferentes. Necesita más de ti. Dile: necesito más de ti. Necesito más de ti.